Saludos, queridos oyentes, queridos televidentes de este gran podcast. Un podcast que nació para contar grandes historias de hombres y mujeres que lo han logrado, que han comenzado desde abajo, desde lo más profundo y han conseguido tener éxito en lo que han emprendido. Tenemos hoy un invitado de lujo, un hombre que se ha fajado a trabajar, que viene de muy abajo y que lo ha logrado. Con nosotros, Alexis Paris. Hermano, bienvenido. Esta es tu casa. Dime, háblame de ti. Aquí vinimos fue a contar tu historia, no la mía ni la de más nadie, la tuya. Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen mundo, como diría yo. Contar es muy fácil para muchos de nosotros. Vivir lo contado es lo que muchas veces te va a permitir o volverte a rasgar el alma o decir, lo estoy logrando. Porque regularmente sentirte realizado es ya tener un colchón en el cual la comodidad muchísimas veces no ve el alambre que le sale a ese colchón. Muy cierto. Que para nosotros es barato. Muy cierto. O para otro el spring que tiene el colchón también nos puede impulsar. A unos le puya y simplemente se pasan al lado del colchón que no lo tiene, y a otros le produce que el spring, el resorte, lo impulse a decir, no quiero más esta cama barata. Wow, está profundo el hombre. Muy profundo. Vamos a comenzar con esta gran historia que la gente va a ver de qué se trata. ¿De dónde tú vienes, Alexis? ¿Cuál es tu nombre realmente? Mi nombre es Alexis Paris. La gente a veces me pregunta que si es un apellido artístico, porque exacto. Paris viene de fiesta. Pero ciertamente que sí es un apellido, es una adopción. Ok. Digámosle así. Pero sí proviene de una educación que tuve, que ya más adelante contaremos. Ok. ¿Dónde naciste? Nací en San José de Ocoa, pero sin embargo, mi número es el 27, que es de Atomayor. Porque ahí se pudo hacer una declaración para mí, o se hizo. Mi papá era jornalero, aunque no me crió, y entonces por ahí estuvo la cosa. ¿Con quién te criaste entonces? Yo me eduqué, me crié, que suena más llano, más bonito, en un orfanato. En un orfanato, wow. Me crié en un orfanato, el cual cuento con tanto cariño, con tanto amor, porque fueron las bases para yo decir que soy lo que mucha gente dice. Probablemente venir a contar, yo soy quien soy, yo soy esto, no tiene ningún poder si los demás no lo asumen como bueno, como productivo y como válido para seguir aumentando tu poder creativo, tu poder personal. Así y sobre todo con lo que puedes ayudar a los demás. Así es. Pero un orfanato, o sea, ¿desde qué edad? ¿Desde que naciste? 2, 3, 5 años. Prácticamente, digamos que desde que uno nació, que empieza a tener memoria. La memoria los niños la empiezan a desarrollar a partir de los 2.5 años, 3, realmente. Entonces, tú en el orfanato estuviste desde esa edad, desde los 3 años. Wow. Desde los 3 años de edad yo llego al orfanato, 3 años y algo. Hay una historia que en esos momentos uno no la puede recoger porque no está compilada. Claro. No la tienen. Pero sí, midiendo los años, yo estuve en el hogar desde los 3 años más o menos. ¿Cómo se llama ese hogar? Llamaba? El hogar, que es muy emblemático, ya ha adquirido fama por ser probablemente el primer orfanato, uno de los primeros orfanatos del país, es el hogar Doña Chucha, de la insigne educadora Doña Chucha, que es educadora entre comillas porque tiene ella tantos atributos que la hacen más que merecedora de ser una educadora y formadora más bien. Bien, excelente. ¿Dónde queda ese orfanato? ¿Dónde está? El hogar queda en la calle Caonabo, número 44, en Gascue. Santo Domingo. Estaba esperando que me dijeras que estaba fuera del país. No, fuera de la ciudad, perdón. No. De hecho, hubo fuera de la ciudad 2 casas, fuera de lo que es el distrito y de la ciudad. Estaba el hogar Doña Chucha en San Cristóbal, que fue donde nosotros hicimos nuestra adolescencia a partir de los 10 años. Y desde los 3 años hasta los 10 estuve en el hogar de Gascue. Y luego había otra casa que tiene una historia muy peculiar,
que era una casa que había en Los Tres Ojos, en el hogar Doña Chucha de Los Tres Ojos. Ok. Y que dicho sea de paso, tengo que acotar aquí que fue una casa que el hogar Doña Chucha Matriz ganó en un concurso de la compañía en ese momento Radio Centro, que patrocinaba y distribuía la marca Toshiba de televisores Toshiba, y de electrodomésticos, o Toshiba. Entonces, esa casa se sorteó entre un grupo de hogares de beneficencia, asilo de ancianos, hogares de niños, y Doña Chucha se ganó esa casa en el año 76, creo que fue. Wow. Y eso. Y una pregunta, Alexis. En ese proceso de formación, porque no era solamente a vivir, sino que ustedes estudiaban dentro del mismo... Reténme la pregunta, que cierro con este dato. La casa, nosotros, los que vivíamos allá, aunque yo no vivía allá, vivieron otros varones, que eran 17 varones ahí. La casa le apodaron la Casa Toshiba. La Casa Hogar Doña Chucha Toshiba, en reconocimiento al premio. Al premio que de dónde vino la casa. De dónde vino la casa, exactamente. Bien, no. Te preguntaba que en ese hogar, ¿ustedes estudiaban también o del hogar salían diario a una escuela, a un colegio a estudiar? ¿O no había educación? Justo esta mañana conversaba sobre eso con mi amigo Joaquín Hilario, el presidente de Gresefu, y me hacía esas preguntas. No sé cómo hubo esa conexión. No sabía que yo venía para acá, pero empezamos a hablar de eso. Él quería que yo le contara algo de eso a una persona que está en sus oficinas. Okay. Y ciertamente el hogar tenía una escuela, que recuerdo que se llamaba Santa Rosa de Lima, o se llama. Bien. Aún así, yo agradezco la fortuna por siempre de que fui uno de los pocos del hogar que estudió fuera. Yo fui llevado a tener un examen de admisión en el Colegio Don Bosco, siendo muy niño, pienso que tenía 6 o 7 años, y entonces paso las pruebas psicométricas que dan en esos tiempos, o que daban, no sé ahora si lo siguen haciendo, y yo ingreso entonces al Colegio Don Bosco con los salesianos a la cabeza al primer grado. Y de ahí tengo que transportarme, junto con 2 de los compañeros más, desde el hogar Doña Chucha, que está en Gascue, hasta el Colegio Don Bosco, e íbamos todo ese trayecto caminando. A veces nos pasaban a buscar, a veces nos llevaban, pero muy pocas veces nos llevaban. Siempre asistíamos caminando, y por supuesto el camino era idóneo para marotear, y lo hacíamos. Y también supongo que en ese interín, o sea, hiciste otras cosas, porque si te permitieron salir a estudiar al colegio, tal vez hubo algún curso o algo. ¿Qué hubo ahí en ese proceso? Mira, en ese proceso sí, pero ya no caminando a donde los salesianos, ya, aunque no me has hecho la pregunta, para terminar con el tema de la labor que hicimos como estudiantes. Sí, luego del tercer año del Don Bosco yo paso a tener las mismas pruebas para ingresar al Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. Oh. Y ahí pasé porque ya el hogar de varones en San Cristóbal ya estaba, desde que yo ingresé en el Don Bosco, en gestación. Ya estaba construyéndose. En el 79-80 estaba listo, y los varones fueron divididos de las niñas, los niños de las niñas, para el hogar de San Cristóbal y para la Casa Toshiba que mencioné antes. Bien. Entonces ahí, pasar a estudiar en un colegio de San Cristóbal, fue al Politécnico Loyola cuando pasó las pruebas y quedó en el colegio. ¿Qué tomaste en el Politécnico? Mira, da risa, pero uno tiene su data y hay que contarlo todo y decir todo lo que es. Yo en el Politécnico Loyola empecé a estudiar el bachillerato como tal, porque en el Loyola en ese tiempo no salía como tecnólogo, haciendo 5 años. Pero yo me quemé en el Politécnico Loyola. No juegues. Yo me quemé en el Politécnico. En el Don Bosco no, en el Loyola sí. En el Don Bosco no, en el Loyola en el Politécnico hice 3 años. Ya cuando iba a ingresar a la carrera, que yo estudié los básicos para seleccionar cuál era mi área, mi gusto, lo que yo deseaba, entonces estudié electricidad básica y mecánica básica, que era el técnico del Politécnico, dentro del tecnólogo.
Y por algunas razones que ya luego en este conversatorio enumeraré, no pude proseguir. Hubo una materia, como pasa en el Politécnico, que no pasé, que quemé, como decimos popularmente, y entonces estuve fuera del Politécnico. Bien. ¿Algún emprendimiento en ese proceso que tú tuviste entre el colegio y el Politécnico? ¿Algo que tú saliste a vender o que mandaban en el hogar a vender, un dulce o algo para afuera? Sí. Nosotros tuvimos en el hogar varias cosas siendo niños. Nosotros tuvimos hortalizas, sembramos hortalizas, le llamábamos, vamos a trabajar en los canteros, y entre los mismos compañeros, que puede que sea mucho decir, entonces nosotros sí teníamos una labor de comercialización blanda, y parece que desde ahí empezamos nosotros a crear la manera de cómo producir. Fíjese que es muy importante en el emprendimiento vender, pero la mentalidad de producir y de poner al servicio del otro bienes y servicios es más importante que meramente vender. Muy cierto. Eso es así. Y nosotros sí teníamos hortalizas, buscábamos una gallina, decíamos, mira, yo te vendo la mitad para con la mitad poder comprar la compañía, como le llamamos popularmente, los sazones, en fin. Hacíamos una especie de trueques. Muy bien. El cual te va incentivando a que la vida es un constante progreso siempre y cuando tú no dañes. Así mismo es. Y cuando saliste del Loyola, que reprobaste una materia, ¿a dónde fuiste? ¿Acabaste el bachillerato? No. ¿No terminaste el bachillerato? No terminé el bachillerato. O sea, tus estudios del bachillerato terminaron hasta el momento en que saliste del Loyola. No. Fui a un liceo en San Cristóbal y ahí hice el primer año. Pero ¿qué resulta? Que en ese interín yo había logrado, me habían llamado para hacer una especie de pasantía en una imprenta en San Cristóbal, el cual desde aquí agradezco. Era la impresora Taveras en San Cristóbal, que siento mucho orgullo por ello y bonito corazón para lo que hicieron por mí. Entonces ahí trabajé media tanda. O sea, ibas a la escuela en la mañana y en la tarde iba a la imprenta. escuela en la mañana y en la tarde iba a la imprenta, pero luego cambié, iba en la noche y ya tenía el día entero que para me trabajar. dieron, porque me dejaron entonces hacer el tiempo completo. ¿Qué edad teníamos en ese momento? 17 para 18 años. Ok. Hablaste de una declaración en Atomayor y de un nacimiento en San José de Ocoa. ¿Cuándo te declaran? Ya tenía cierta edad, no tengo el dato preciso, okay, pero no tenía. Ya estaba grandecito, o sea, no fue a los 3 años, fue más grande. No, fue más allá. Yo fui estudiando en el Don Bosco con una documentación provisional y como el hogar Doña Chucha tenía peso y en ese tiempo no era tan rígido eso de la documentación, sí me permitió seguir estudiando. Hasta que llegó la documentación y proseguí. Ok, excelente. Entonces, sí. Empezamos la vida de trabajo en la imprenta Taveras. Empezamos en la imprenta Taveras. Cabe sí destacar que cuando estuve en la empresa Taveras, en la imprenta Taveras, me pusieron a hacer el primer trabajo que se hace en una imprenta, que es la terminación. O sea, el trabajo de menos valor económico. Aunque sí para el aprendizaje, el primero de valor, porque es el que te forja para proseguir lo demás. Y la dueña de la imprenta, Ángela Taveras, recuerdo, me decía, muchachito, ¿y tú has trabajado en otra imprenta? Y yo le dije, no. Era porque yo hacía eso con tanta pasión y con el deseo de crecer, que yo compaginaba súper rápido. Siendo tu primera experiencia. Mi primera experiencia. Y recuerdo que eran unos formularios del Instituto del Consejo Estatal Azucarero, el CEA. En ese tiempo. Ya luego pasé entonces a una máquina a imprimir y después de ello, entonces sí tuve mi primer empleo formal. Ya habiendo cumplido la mayoría de edad. Habiendo cumplido la mayoría de edad. ¿En San Cristóbal? No salí de San Cristóbal. ¿Saliste del hogar? Entonces ya. Sí. ¿A qué edad saliste del hogar? Hay algo que destacar y es que nosotros tuvimos que salir del hogar, todos los varones, siendo menores. Siendo menores porque el hogar no se pudo sostener y hubo que cerrar el hogar de varones, aunque el de hembra persiste okay, y existe.
pero el de varones hubo que cerrar y nosotros tuvimos que buscar dónde vivir. ¿Cuántos eran ustedes? Éramos muchos, más de 75 niños. Pero, o sea, ¿buscaron en conjunto dónde vivir? No, Ah, en conjunto, a cada uno por su quien cuenta. por su lado. Algunos tenían medios familiares. ¿Tú tenías que 14, 15, 16 en ese momento, 17? Yo tenía 16 más o menos. Ok. 16. Yo tuve que ir a vivir donde un amigo que tenían una finca al lado. Al lado de donde estaba el hogar. Al lado del hogar. Ese amigo se llama Eddie, que siempre lo agradezco, lo menciono y lo llevo y lo agradezco. De verdad, yo tuve que ir a vivir con un amigo. Wow. Y entonces empezaste a trabajar, seguiste viviendo donde el amigo, tomas el primer trabajo formal, ¿dónde fue? En Santo Domingo, me dijiste. No. Pasé a la imprenta, como te dije, al día completo, a trabajar en empleo formal. Pero cuando tenía ese empleo formal, yo vivía en Astillo San Cristóbal, al lado del hogar. Y el trabajo era en el centro del pueblo. Y yo había comprado una pequeña bicicletica para ir a ese trabajo. Desde Atillo hasta el pueblo de San Cristóbal. Desde Atillo hasta el pueblo todos los días. Comprende unos 3,5 kilómetros, 4 kilómetros. Entonces nosotros tuvimos esa situación y tuvimos que buscar dónde vivir. Porque si algunos teníamos familiares o medios familiares, no teníamos la confianza, teníamos más la forma de hablar con un amigo y vivir que hablar con un familiar con el que nunca habíamos tenido contacto y no habían los lenguajes que se hablan en términos de afectividad, en términos de cercanía. Eso no existía. Y probablemente esas fueron una de las causas por las que yo ahorita enumeraba. Yo no pude continuar en el Politécnico Loyola porque en pleno tiempo de estar estudiando en un Politécnico, sobre todo el Loyola, que es un colegio de una formación muy adusta, de grandes transformaciones en el ser humano, pasando de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a ser adulto, fue muy duro y no pude continuar. Y el récord es que apenas fue una materia, pero esa materia fueron todas. Exacto, claro. ¿Y en qué momento ya tenemos 18 años, ya empezamos a trabajar de manera formal con una cédula, pues ya estábamos declarados y todo? Sí. ¿En qué momento de la vida de trabajo decide Alexis emprender? Mira, yo desde los 17 años que ya tenía el trabajo, digamos que entre comillas formal, porque aunque trabajaba el día entero, no tenía una cédula como tal, o entiendo que tenía una cédula menor, que eran las cédulas de cartón que eran doble, cedulaban. Okay. Pero ya desde ahí yo empecé a vender pequeños trabajitos, tarjetitas y ese tipo de cosas. Empecé a eso. Antes de los 18 años ya yo vendía lo que veía en la imprenta, cómo se producía un afiche, el trabajo tan delicado de la imprenta, pero también tedioso para los tiempos de hoy, aunque era un placer para los tiempos nuestros, porque lo que había que trabajar ahí, la fotomecánica que no existe, el revelado de negativos, los títulos en un papel fotográfico, los linotipos en letras de plomo que eran línea por línea para poder hacer y elaborar una tarjeta o sea, no era fácil. Lo que tú me estás diciendo es que hoy no se trabaja ya a nivel de imprenta casi. Hoy no se trabaja a nivel de imprenta. Claro, porque con todo eso que tú me dijiste, mi generación no lo conoce. No. O sea, mi generación puede conocer lo del revelado de fotos y simplemente llevar la cámara que le revele las fotos, más nada. Es así. Y realmente, pero fueron tiempos en los que tú no tenías el computador, apenas podía tener un Atari para jugar un chin de Tetris al que le gustaba. Exacto. Yo no podía. Eran esos tiempos en el que tú tenías un tiempo tan hábil para aprender y crecer. O sea, era un tiempo en el que rápidamente tú no tenías el espacio de soñar. Exacto. Tenías la transición tan rápida a aprender y crear. Claro. No, y más en la situación de ustedes, donde no había un apoyo de papi y de mami, que si yo había que buscarse la forma. No, de ningún tipo. O sea,
No lo había. Eso era... Entonces, ¿cuántos, o sea... días sin comer, lugares donde Wow. nosotros, de verdad, días sin comer bien, porque puede que en la noche tú resuelvas con algo simple, Con un pan, con con un algo. pan, dos guineitos con boca. Oye, Con no boca. es fácil, sí, que no es la bebida, ¿eh? No era fácil, pero de verdad, de esas cosas hemos aprendido a tener el valor de crecer, de atreverse. Sobre todo es la herramienta más importante de todo emprendedor, es atreverse. O sea que lo que le estamos diciendo a mucha gente que cree que está mal, no está mal realmente comparando las historias y que solamente hace falta voluntad para lograr las cosas. Hace falta voluntad. Hace falta voluntad y de verdad, cuando unes voluntad con pasión, que no es lo mismo, Efectivamente. creas todo lo que tengas que crear y se te da. Ojo, aunque entremos en ese tema luego, no siempre la voluntad te va a producir los resultados que tú esperas. Efectivamente. No siempre. Eso es así. Cuéntanos cuándo comenzaste realmente. Ya sabemos que tú desde el principio vendías, ya tú viste oportunidad de negocio, la tarjeta, los afiches, Sí. no sé cuánto. ¿Cuándo tú dices, bueno, ya había trabajado mucho, déjame empezar a formar tienda aparte? Sí. Mira, yo trabajé en una de las mejores imprentas de este país y creo que hasta hoy es la mejor del país. Yo tuve muchas fortunas en la vida, a pesar del ocaso que es más mental para los humanos que el físico, porque no perdí una pieza del cuerpo, no perdí la mentalidad y sí tuve siempre el norte, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Mira, yo trabajé en Editorial Padilla en el año 88, mi primer empleo formal. En Santo Una Domingo. escuela en Santo Domingo. Una escuela increíble de aprendizaje, de métodos, de formación gráfica, pero sobre todo, de disciplina, que muchísimas veces la perdemos por los otros aditamentos que no tenemos a mano. Lo cual puede que sea una excusa, pero estamos en un país en vías de desarrollo, aunque tengamos muchísimas y múltiples herramientas económicas Así es. que nos vendan como un gran poder económico, y al final hay mucha gente que no ha llegado a él porque no ha salido a buscarlo. ¿Cómo llegaste a Santo Domingo? Tú estabas en San Cristóbal, hiciste vida en San Cristóbal, laboral y colegialmente hablando. ¿Cómo llegaste a Santo Domingo? ¿A dónde quién? Llegué a Santo Domingo, buenísima pregunta. Llego a Santo Domingo a la casa de una hermana de crianza, porque todos mis hermanos que voy a mencionar son de crianza. Son de crianza. Ya son mis hermanos, desde ya mis hermanos. Llego donde una hermana mayor que vive en Los Tres Brazos y un amigo de ella, fue quien me consiguió el espacio de un empleo, ya yo de haber insistido mucho, de un empleo en Editorial Padilla que estaban en la calle San Francisco de Macorís, detrás de Rehabilitación. Eso es en Miraflores. Miraflores. Entonces ahí empiezo a trabajar y empiezo por la parte de la terminación, como ya decía. Ahí duré Ya con experiencia. un poco de experiencia en terminación, por supuesto, y ahí llegué a trabajar 1 año y unos meses. Llegué Bien. a trabajar ahí. Ok. Ciertamente que aprendí mucho y ya luego de ahí tuve 3 empleos. Después de vivir en Los Tres Brazos, fui a vivir donde una profesora del hogar en San Carlos, en una habitación que para yo llegar a la mía pasaba por la habitación de ella. Wow. O sea, yo trabajaba hasta las 11 de la noche, atravesaba toda la avenida Duarte caminando con el pandemonium que había en esa avenida antes de la vida alegre que había en ese momento, ¿verdad? De las mujeres que hacían su trabajo ahí de noche. Y siempre, yo tenía 19 años. Estamos hablando de qué año, 1900. Año 89. 89. 88, 89. Entonces, ahí viví un tiempo ahí. No saquen los cálculos, señores, de la edad. No lo saquen. La edad son 53, señores. Ah, Estoy muy ya él lo orgulloso. dijo. Ya Estoy son muy cosas orgulloso de ella. Entonces, de ahí paso a vivir. En menos de 2 años, yo viví en 4 o 5 lugares. De ahí paso a vivir a Los Mameyes.
Son orientales. Donde un tío un tío hermano de mi padre, y ahí entonces pasé unos tiempos duros y seguía trabajando en formularios comerciales y Editorial Padilla, que antes estaban en el mismo edificio, y luego, después de dejar ese empleo, trabajé en varios lugares y cosas que pasaron, entonces debí salir de ahí, de esa casa. Entonces, sales de la casa y ¿qué? ¿A dónde emprendes? ¿Cómo lo haces? Empiezo a emprender ya me mudo solo, en Villafaro, precisamente. Ok. Y empecé a vender impresos. Recuerdo que todo lo que aprendí, porque después de Editorial Padilla trabajé en 2, 3 empresas más. Similares. 2 medianas similares de impresión. Una muy famosa en su tiempo, que era Imprecheque Silvio, que fue una de las empresas donde se producían toda la impresión, o en su mayoría, de cheques bancarios. Ahí aprendí ese oficio también, el tema de las tintas magnéticas en impresión que se usaba antes para los cheques, el tema de las tintas de seguridad, marcas de agua, en fin. Todo ese proceso de seguridad en cheques que sí lo aprendí y lo trabajé. Ahí pasó eso. Y luego ya trabajé en 2 pequeñas imprentas. Una, la imprenta La Hoz en la Duarte con París. Y la última imprenta en la que trabajé fue Editora Valdés. Que fue ahí cuando yo tomé la decisión de no ser más un empleado. Apenas tenía 21 años, casi 22. Ya tenía una hija de 1 año. Oh. Ya tuve una hija ahí, Alexa, para ella vayan mis saludos. Y ahí tuve entonces una hija y ya tú sabes que la carga... La responsabilidad, ya no eras tú solo buscando dónde vivir. Ya era también manteniendo una familia. Exactamente. ¿Pero estabas casado? Estuve casado, sí. En ese momento. En ese momento, claro. Muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo fue tu proceso, tu transición de empleado a empresario o a emprendedor? A emprendedor. Mira, yo puedo decir que el camino fue fácil de lograrlo porque ya yo venía con una cadena de atrevimientos que el salto que di fue importante e interesante para no recluirme en no se puede. Y debo traer aquí a recordación que el primer trabajo que hice me produjo como 5 sueldos de los que yo ganaba por mes en la última imprenta que trabajé. Pero no, tú vas muy rápido. Tú hablaste ya del primer trabajo, pero no me has dicho de qué, ni cuándo, ni cómo. Mi primer trabajo fue dejando el empleo. Ok. Que dejé, y hubo una razón poderosa para dejarlo. Ok. La razón era que siempre yo tenía los pagos de quincena tarde. En ese sentido, el dueño no era cumplidor de esos sueldos y hubo un día en el que yo cobré la ganancia o el sueldo a los 4 o 5 días después de la quincena, fecha, de la fecha de pago. Y dije, hasta aquí. Y así mismo... Ese fue tu elemento motivador. El elemento motivador. Y así mismo dije, y sobre todo también lo que ganaba fue un elemento motivador. Pero resulta que tú dices, gano tanto y tienes un colchón cómodo y solo te das cuenta que tu sueldo es poco cuando lo recibes. Mientras tanto, luego viene tu mente baja y dice, wow, pero aquí estoy seguro. Exactamente. Y eso es lo que te acomoda a tener 20 años de empleo sin lograr nada. Entonces, cuando tú sales, dices, no puedo más, me están pagando tarde, no pones un negocio, te vas a buscar trabajo, o sea, a buscar picoteos. Fui a buscar picoteos, fui a tocar puertas, empecé a promover lo que yo hacía. Yo hago A, yo hago B, yo hago C, hago esto. ¿Ya tú sabías en ese momento a dónde tú ibas a ir a imprimir esos trabajos que ibas a buscar? Claro que sí, porque en los 2 últimos empleos que tuve, era la zona, en ese tiempo, y sigue siendo una zona de eso, donde los servicios gráficos
están por doquier. Ok. Donde hay muchas imprentas, que es en la zona colonial, donde tú vas y hay gente que trabaja para clientes finales y hay otras gentes que trabajan Para revendedores. para revendedores. Entiendo. Que a lo que llamamos los impresores. Entonces, en ese tiempo, lo que yo hice fue que empecé a tocar puertas. Lo primero que hice, ojo para todo emprendedor, es que tienes que permear y moverte en el círculo o donde vives o donde te mantienes. Esa es la primera gente a la que tú tienes que ofertarle los servicios o productos que tú haces. Y yo empecé a los vecinos de donde vivía, en Villa Faro, que era en la urbanización Ralma, a ofertarle mis servicios. Y recuerdo, si me lo permite expresarlo, Claro. que el primer trabajo que hice, bueno, para mí, fue un trabajo político. Fueron unos volantes para un político. Recuerdo como ahora que se llamó o se llama Roberto Gómez. Ok. Entonces hice esos volantes y recuerdo como ahora que cobré 2.800 pesos. Cuando mi sueldo eran 450 pesos o 500. 450. ¿Qué? Yo ganaba de sueldo. O sea, 2.800 pesos tu primer picoteo. Mi primer picoteo. Siendo independiente. Siendo independiente. ¿Y de eso te quedaron? Como 1.800. Wow. Porque entonces... Eso fue un buen empujón para tú decir, aquí es que voy. Eso fue un buen empujón y además lo que pasa es que yo en ese trabajo no solo le vendí el impreso, yo también le vendí la idea y la asesoría. O sea, yo no solo lo dejé con que te imprimí papel y te entregué. Tú te reuniste con él, lo asesoraste, le dijiste, mira, lo que te conviene es esto, aquello, no sé cuánto, diseñaste, estructuraste todo y luego le entregaste físico el trabajo. Claro, le creé línea gráfica en ese momento, si pudiera decirse. Le dije qué tipos de letras le iban para eso. Previo a eso, había hecho una mini investigación para poder ir preparado. Excelente. Y entonces, ¿cómo siguió fluyendo la cosa de esa misma manera? ¿Siguieron llegando los clientes para...? Siguió fluyendo de tal manera que al año de yo independizarme, o antes, yo compré mi primer carro. ¿Qué? 22 años, compré mi primer carro. Siendo independiente. Siendo independiente. Wow. Siendo independiente. ¿Qué carro fue, si se puede saber? Sí, es una historia bellísima. El primer vehículo que compré fue un vehículo Fiat año 64 y corríamos ya el año 1992. Del 64 era el carro y era 1992 el momento en que lo compraste. Eso. Los emprendedores que quieren empezar con un vehículo del año sin haber facturado bien su primer cliente, ahí está el ejemplo. 1964, el automóvil que compró en el 1992. Entonces, o sea que tú compraste carro antes de tener una oficina. Sí. ¡Ay! Sí. ¿Y cómo así? Porque es imagen. Porque es imagen, pero no solo es imagen. Primero imagen, claro. Un buen vendedor, buena imagen. Eso no. O sea, tú te estabas proyectando en ese momento. Sí, pero además transporte, rapidez. Claro. Recuerda que había algo súper interesante y es que yo no podía dejar que un cliente llegara a mí. No podía llegar un cliente a mí porque ¿qué oficina ¿A tengo? dónde lo ibas a recibir? Entonces Claro. yo hacía el trabajo completo, como el que trabaja en compañías telefónicas, que baja la escalera, la sube, resuelve y hace todo. Yo tenía que ser el delivery. El productor, el que termina, el que veía el trabajo, si no estaba bien terminado, empezar a terminarlo yo. O sea, había que hacerlo todo. ¿Y le montaste una escalerita a ese carro para tú poner un letrero o algo también? No, era muy pequeño el vehículo. Era un Fiat 64 que apenas detrás era para 2 pasajeros y cabía 1,5. Wow. Era muy pequeño. Habría que buscar la imagen y verlo. Y entonces, ok, compramos el primer carro, 1992, un año después de haberse independizado. ¿En qué momento entonces fue tan productivo el asunto que estábamos haciendo que montaste tu primera oficina, imprenta? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué compraste primero después del carro? Sí, antes de eso, aunque no está este texto, yo hacía de manera paralela, como estamos todavía en las cosas que hice después de tener la mayoría de edad, yo paralelamente con los servicios de impresión vendía servicios musicales.
Musicales. Se vendía servicios musicales. O sea, ¿tú eres músico? No. Ok. No, yo soy vendedor. Y como vendedor, lo que había que vender. Había eso en el momento. Había dejado de lado como información que yo trabajé en una empresa en Villa Juana de servicios musicales como asistente de relaciones públicas. Evidentemente, yo no estudié comunicación ni nada, pero, oye, había que buscársela. Lo que apareció fue eso. Y el dueño de la empresa, Daniel Mañón, vayan para él mis palabras de buena voluntad, porque en ese momento también me apoyó y aprendí. Yo trabajé ahí y aprendí, como se dice, la menéutica de la música y los músicos, que es un tema complicado, delicado. O sea, hubieron momentos en que tuvimos que hacer que confluyeran 5, 6, 7, 8 músicos, que 2 de ellos eran los que se conocían. Interesante. Había que hacer lo que llamaban o llaman un ventú para organizar una actividad. Ok, pero cuando tú dices servicios musicales, te estás refiriendo a todos los servicios que tienen que ver con la música. Un músico, un instrumento, un CD. Digo, CD no en ese momento todavía. Esa es otra historia del CD que luego te contaré. Okay. Si cabe el espacio, te contaré porque es interesantísimo. Mira, eran músicos para ir a tocar en fiestas privadas, recepciones, shows y demás. Tú eras un manager prácticamente. Yo era un co-manager, digamos, porque estaba como sub de relaciones públicas. Y resulta que yo aprendí eso, y cuando aprendo ese manejo, me voy. Cuando aprendes el manejo en la industria musical, te vas de la empresa que tú trabajabas. Me voy de la empresa. Ok. Y empiezo yo a vender servicios musicales. Pero tú usabas la empresa de la que saliste. No necesariamente. La hiciste usé las conexiones. Un par de veces, pero si ya tenía músicos, busqué otros donde alquilaban el sonido. Wow. Qué tipo de instrumentos era. Habían actividades en las que había que llevar, por ejemplo, música de cámara, como un cello, un violín. Había que llevar un violonchelo. Pero que el hombre se culturizó bien también en ese mundo, señores. No fue que solamente fue a hacer lo que le mandaban. Él tuvo siempre la disposición de aprender todo lo que pudo para picar de eso. ¡Wow! Si no renuevas el conocimiento, estás perdido. Frito de plátano maduro. Pierde de todo, porque pierdes el carisma que la gente dice que tú tienes. Cierto. Es inteligencia. Carisma es inteligencia. Si tú no tienes nuevas cosas que darle a tu gente, a tus asesorados, a tus clientes, ¿le vas a dar lo anterior? No, perdiste. Ellos van a buscar a alguien nuevo. Es cierto, Entonces tú tienes que ocuparte de ser tú el nuevo que ellos siempre quieran buscar. Muy cierto. Así sería. Tremendo consejo. Así sería. Entonces la música. Lo de la música, yo hacía todo el engranaje. ¿Por qué? Yo no tengo empresa, no tengo personal. Y si busco personal, ¿dónde están los beneficios? Tengo que primero crecer. Y ahí hice y creé 2 herramientas que aprendí de la empresa, y es que yo fui uno de los que aquí en el país instauró, Daniel Mañón también lo había hecho, pero yo eso lo hice más, tengo que decirlo, lo hice más a menudo, poner un músico a tocar el piano, un pianista, en la plataforma de servicio de los bancos. ¿Cómo? Entonces, en la plataforma de servicio de los bancos, de un banco donde uno va a buscar dinero. Así mismo, en los años 90 y algo bajitos, 92, 93, porque yo lo hacía paralelo con la imprenta, yo buscaba un músico con su plantita Pibi, que en ese tiempo se usaban, y ese músico iba a tocar música navideña, era en Navidad. Oh. Y entonces ahí estaba él con su piano tocando y la gente le solicitaba tal vez un tema, pero los temas emblemáticos de la música los hacía un Alegre Vengo, pero también un Misty, un Strangers in the Night, Te Quiero Dijiste, Por Amor, en fin, todo un repertorio para mantener a la gente con el espíritu de Navidad en el banco. Pero espérate, discúlpame. Tú me estás hablando de que tú estabas consiguiendo en ese momento un picoteo con una empresa importante que era un banco, llevando tú el músico. ¿Cómo tú llegaste a esa conexión? O sea... Toqué puertas. Yo hice propuestas, creé un nombre
ese nombre que creé se llamó, tenía un nombre llamado Cabuya, tenía una empresa que se llamaba Música y Fiestas. Ahora mismo de verdad no tengo el dato. Pero tú creaste un nombre, creaste una empresa y empezaste a tocar puertas sin vergüenza, sin nada. Tocar puertas. Yo escribí mi propuesta y hice algo que ahora parece tan increíble. Mis propuestas, todas yo las imprimía y las llevaba en papel craft. Papel marrón. ¿Y por qué? Porque yo dije, yo voy a llevar esta propuesta y quiero llevarla en un papel que sea diferente para que siempre haga ruido y quien dirige eso la pueda leer y releer. Y si no la ha visto, la busque. Que no se pierda entre las hojas blancas, que siempre aparezca. Que no se pierda. Creé un grupo que se llamó en ese tiempo The Blues Band y me contrataron para hacer unas presentaciones de jazz en Sosúa, Puerto Plata. Wow. Dentro de todo ese conglomerado, yo trabajé con grupos que iban al lobby del Hotel Dominican Fiesta antes de ser de la marca española de ahora, que era de don Roberto Prats, que era dominicano. Y ahí me contrataron para algunos servicios en ese tiempo. Pero volviendo a lo de los bancos, yo entonces sí creé eso y lo hice así. Pero yo fui a tocar las puertas a los bancos. O sea, yo fui a preguntar quién era el director de comunicaciones de Bancomercio en ese tiempo, que lo era Luis González Fabra, que lo vi hace un año, nos vimos en Santiago. Yo fui a tocar la puerta del Banco BHD, que la directora de Relaciones Públicas en ese tiempo era Soledad Álvarez, la escritora. Fui a tocar un banco en la Bolívar, no recuerdo ahora el nombre, y su director de comunicaciones era José Rafael La Antigua, que luego fue el ministro de Cultura en el gobierno de Leonel Fernández. Wow. Le vendí servicios a Citibank, le vendí servicios a Scotia Bank, que era Carmen Tamburini. O sea, pero ya tú estabas muy bien posicionado en ese momento, entonces. Mira, no sé si estaba bien o no posicionado ahora como ímpetu, como dicen, como atrevimiento. Yo no tuve ningún reparo. No hubo límites para ti. A mí no hubo límite. Yo estaba tras eso y tras eso fui. Entonces, la música te permitió instalarte con la imprenta. No me instalé con la imprenta. Yo no sé si vi que no era el momento. Pero no me instalé con la imprenta. No, de verdad. Viviste el momento de la música, de que te estabas picando bien y continuaste con ese carril. Continué con ese carril, pero con el tiempo se fue diluyendo porque tenemos que saber que la música es una moda. Entiendo. La música es una moda. Yo, haciéndote una parte en eso de la música, tú hablaste ahorita de CD y para ponerlo todo en este capítulo, llamemos música, yo fui uno de esos que recibió los primeros paquetes de CDs en el país. Esos CDs los traía Adriano, un amigo que trabajaba con don Moisés Abcarián, que era el propietario del estudio de grabación Audiolab. Estoy hablando del año 91, 92. Y esos CDs que empezaron a llegar al país, que no habían, que lo producía Philips, el físico, y luego ya las casas musicales tenían su grabado. Exacto. Yo recibí muchos CDs de los nuevos, de Jerry Rivera, músico, todo lo que habían. Y yo esos CDs los vendía en el mercado modelo. En ese tiempo, señores, un CD costaba 1.200, desde 950 hasta 1.500 pesos. Un CD. En ese tiempo. Pesos dominicanos. En ese tiempo. O sea que era para un pequeño grupo de la población, los CDs. Élite. Ahora, ¿cómo yo me agencié esos CDs? Yo le hacía etiquetas para casetes a las gentes de Audiolab y yo esas etiquetas, en vez de recibir el pago, lo que hacía era que lo intercambiaba por CDs para poder obtener más dinero en la negociación. Wow. Para la generación nueva, esta generación del 2000 para acá, que no conocen los CD era una especie de
de disco, obviamente redondo, donde se almacenaba música y había un radio en ese entonces donde se ponían a tocar. Habían cassettes y habían CDs. Y minidisc llegaron una vez también uno pequeñito. Exacto, ciertamente. Lo que pasa es que estamos viviendo en la era donde es Spotify, Amazon Music. Ya ni las memorias. Ni siquiera los pendrive ya se usan así en este entonces. Entonces, te cuento todo eso y ahí pasó eso. Ese empresario, dicho sea de paso, fue, que mucha gente no lo sabe, el primer productor musical de Juan Luis Guerra. ¿Qué? Fue Moisés Abkarian. Wow. Dominicano. Dominicano, de origen árabe, creo, o turco, pero fue el primer productor con el álbum de Juan Luis Guerra que se llama Soplando, que poca gente conoce. Bien. Tremenda música. Fue cuando Juan Luis comenzó con merengues yaceados y eso. Ok. También en ese renglón, luego cabe, trabajé también en un bar. También administré un bar. Ok. A esa edad, 23 años tenía. Entonces, ¿en qué momento pasamos a lo que tú empezaste haciendo, que era la impresión? De manera formal. De manera formal. Instalado. Mira, yo te puedo decir que, aunque no estuve instalado con oficinas, yo estaba formalizado desde la casa. Ok. Mucha gente entiende que eso es muy importante, que tú tienes que tener una locación física con todos los detalles que tienes que tener. Y para tú empezar no lo necesitas. Y yo trabajaba desde mi casa y yo tenía temporadas de trabajo. Esta temporada era fuerte para esto, me ponía a fabricar fundas, shopping bags a mano. La mandaba a troquelar, la hacía, la pegaba en mi casa. Fundas para tiendas de prestigio en ese momento. ¿Cómo cuáles? cuáles? De Naco. Bueno, estaba una tienda muy famosa que era la tienda Nuevo. En Casa de Campo, Nuevo Rústico, otras tiendas más que ahora no me llega el nombre a colación, pero yo siempre tenía en la fabricación, y esto es importante enumerarlo, siempre tenía un distintivo, una diferenciación, que es lo que hace que tú seas un emprendedor con un plus. Yo a las bolsas que hacía, las hacía en papel craft porque era para un sector de turismo o un sector que esta copa fácilmente te costaba $200 en ese momento. Wow. Eran unas tiendas en las que le vendían en ese momento al fenecido Oscar de la Renta, las casas de Julio Iglesias, los Rainieri, artistas que venían. Entonces yo fabricaba esas bolsas. Ahora, ¿qué detalle, para poner aquí un ejemplo, hice yo con ese renglón de bolsas que hacía? Porque luego las bolsas en cartón explotaron, pero antes no se usaban. Exacto. Estamos hablando del año 97, 98. Yo esas bolsas las hacía en cartón craft, que es el cartón marrón, y la colgadera lo que hacía era que se la hacía en soga de cabuya, natural, pero los nudos se lo hacía por fuera. Entiendo. Entonces los nudos eran un atributo muy Exacto. natural y muy llamativo, y eso hizo que mi primera venta, y debo decir aquí que en esa primera venta, porque estamos hablando de cosas muy bonitas, ¿verdad? Yo tenía una baja económica, para no mencionar crisis, de -0. Y esas bolsas, un día se me ocurre crearlas, pasé por varias tiendas a ofrecerlas. No me llamó nadie. Volví a otras tiendas y recuerdo que en esa tienda, en Naco, en la calle Fantino Falco, ya no existe, esa tienda, yo llego y coincido con la dueña. Margarita de Bet, en paz descanse. Y le muestro otra vez la funda porque parece que el asistente y la señora no se la habían mostrado. Y yo se la mostré. Le llevo la muestra, la imprimí en serigrafía, hice el gasto del acetato, quemé todo eso, imprimí esa funda y la llevé con los nudos por fuera. Esa mujer se volvió loca. Loca completamente. Dice, qué bello que está esto. Bueno, yo tuve una ganancia en ese tiempo con esas bolsas pudiera decir, del 400%. Wow. Lo que estamos diciendo, Alexis, en esa bolsa. Vamos a recoger un poquito para que los emprendedores entiendan. Subiste, te viste mal económicamente, tuviste varias etapas así en la vida. Sin embargo, había algo que tú sabías hacer muy bien, que era reinventarte y tocar puertas. Reinventarte y tocar puertas. No te echabas a morir. No, gracias por eso, no, de verdad no. Es que mira,
¿qué te queda? ¿Qué te queda después de tener una situación X? No es que no seas humano. Tienes bajones. Claro, claro. Tienes el despoder, como llamo yo. O sea, pero te queda lo que más te dieron. Y luego con esto, ¿qué te acciona? Te acciona esto. Claro. Ponerlo en práctica el conocimiento. Te acciona ponerlo en práctica. Partamos de la creación. ¿Qué hizo el Señor? Crear para dar poder al hombre. Efectivamente. A los animales, a las plantas. Las plantas tienen el poder de producir, de dar cobija. Así Los mismo animales es. tienen el poder de reproducirse y de ellos obtenemos proteínas. Por ejemplo, O sea, lo que estamos diciendo es... tenemos el poder nosotros de hacerlo. Tenemos herramientas y nos toca decidir si las guardamos o las exponenciamos. Yo quiero que entremos, Alexis, a la parte de lo que te permitió posicionarte bien económicamente, empresarialmente, lo que te ha permitido subsistir económicamente en el tiempo, que es Yagé, ¿verdad que sí? Está Yagé, pero Yagé quedó como... Yagé nos queda como el gran paraguas, Ok. como la gran nube. Ok. Y la marca que realmente nosotros decidimos hace unos años poner frente al público es la marca Emoji Sign. Emoji Sign. Muy bien. Que proviene, por supuesto, el nombre de los emoticons. Exacto. Y sí es más mercadeable, manejable, más fresca. Es un tema que lo maneja todo el mundo día a día. Y entonces decidimos crear ese nombre que, dicho sea de paso, darle los créditos a quien yo le dije un día, necesito buscar una marca que tenga atributos de buenas emociones y de compartir. Y entonces me buscó este nombre de Emoji. ¿Cuántos empleados tiene el grupo que tú diriges? Nosotros tenemos un mixer de empleados. Ok. En total tenemos 21 en una franja donde están los empleados fijos y están los outsourcings. Ok. Evidentemente a veces llegamos a más, dependiendo de si hay eventos, dependiendo de la temporada, para no tener entonces cargas tributarias y fiscales Eso es directo. que no nos son necesarias. Eso es directo. Pero indirectamente impactamos más o menos. Mira, indirectamente yo te pudiera decir que tal vez nosotros tenemos el doble de impacto. ¿Por qué? El soldador, Exacto. Exacto. El pintor. Ahora mismo, por ejemplo, estamos terminando unas piezas de un gran letrero que tenemos que instalar en la autopista de San Isidro. Y ahí hay 4 más trabajando en mano de obras que no son empleados y eso suma. Claro. Yo entiendo que toda empresa de producción, y más si es gráfica, multiplica por 2.5 veces La cantidad de su empleados, capital sí. humano. Bien. Su capital humano lo tiene que multiplicar porque el cliente de este tipo de servicios no espera y nunca pide con tanto tiempo de antelación. Una pregunta. ¿Cómo puede, ya me dijiste que Yagé Estudio Creativo, que es la empresa que yo conocía tuya originalmente, Sí. pasó a Emoji Sign, no pasó, sino que se agregó Emoji Sign como Sí. otra marca. De hecho, tenemos varias marcas más, no solo Emoji Sign. Ok, ¿cómo puede una imprenta? ¿En qué tiempo te instalaste con tu primera empresa formal de impresión? Mira, mi primera empresa formal de impresión, ya con los equipos, ocurrió en el año 2013. 13 con equipos. Pero evidentemente yo tengo una historia ya desde 21 años y algo, casi 22. En ese mundo. Produciendo en ese mundo. Pero eso fue en 2013 cuando la magia existe. Porque esa vez pasó una magia. ¿Qué pasó? Yo estuve en una cafetería desayunando como un impresor común que va allí a hacer esto, como tú decías ahorita. Y entran 2 personas, un francés y un haitiano, y preguntan en ese momento que yo me desayunaba, ¿dónde están las terrenas? Y en ese momento quien le pudo dar la información, ahí aplicaron varias cosas, fui yo. Yo levanto la mano y le digo, a las terrenas, te dirige así, va así, va así, y listo. Ahí entró una frase muy poderosa que dice, información es poder. El conocimiento da poder. El conocimiento da poder. Y la segunda es, como comunicas, lo haces dinero. Esa es la segunda. I got it. Porque tú puedes tener... ¿Y tú manejas otro idioma aparte del español? No,
No. Ok. O sea, eran un haitiano y un francés y tú le hablaste en Yo español. le hablé en español. Bien. Entonces, resulta que yo le guío. He manejado un poquito español el haitiano. Yo le guío y le digo, pero cuando yo me paro a desayunar, ya ellos se habían ido. Casi paralelos. Yo tomo la misma ruta por donde le indiqué, bajaron la calle Restauración, toman la Católica, y al tomar la Católica se pierden en la Tarazana. Se devuelven y yo los veo. Y le hago señas, están perdidos, síganme. Lo bajo hasta la avenida del Puerto, y cuando lo voy a dejar ahí, digo, déjame cruzarlo. Lo cruzo al flotante y ya le indico cómo llegar a las terrenas. En ese momento, yo le dije, deme su contacto para yo guiarle en el camino. Le guío. En ese tiempo yo tenía un celular Nokia. Yo creo que era un Nokia o un Startup, un Nokia. Ok. El Nokia. Entonces, valga la cuña. Le guío y cuando le guío, a mitad del camino, entiendo yo, le llamo y le digo, ¿cómo van? Ah, vamos muy bien. Luego, ya llegando, él me agradece y me dice, le quiero dar las gracias porque vi en usted una persona diferente, bien intencionada. Y de verdad, ¿qué estaba esperando yo? Yo simplemente fui un dominicano más Que lo ayudó con que su lo ayudó camino. a eso. Claro. Pues resultó que que ese año él me invitó, en esos tiempos me invitó a cenar. Y yo te voy a decir una cosa, yo no estaba ni seguro de ir a cenar, porque yo dije, ¿quiénes son esta gente? Uno se pone como, Claro, uno se pone chivo. como dicen, chivo. En buen dominicano, Espérate. chivo. Y cuando resulta que voy a las terrenas, nunca había ido a las terrenas. Sabías cómo llegar, cómo guiarlos, pero nunca había sido a las terrenas. Nunca había ido. El caso es que cuando llego, al próximo año ya él llega, establecimos la relación, tan siquiera todavía es una amistad. Y yo siempre he sido muy transparente y muy yo. Cuando él llega, yo tengo mis picoteos en la zona colonial y él viene y le digo, no te importa, tú vienes de vacaciones, a donde yo vaya ahí conmigo. Él andaba en mi carro, y en ese tiempo tenía un Camry año 92. Habíamos avanzado bastante ya en ese Sí, muchacho. Sí, antes de eso había tenido un Toyota Tercel. Okay. Después del Masco, como le decíamos nosotros. Entonces, cuando lo guío, él ve mi accionar. Dejo un papel aquí, imprime un cartón allí, terminame esto aquí, empácamelo, lo entrego. Y él me dijo, me gusta lo que haces. tu actitud y lo que haces. Me dice, ¿podemos ser socios? Ey. Me dice. Y yo, con una prángana, como todo el mundo conoce, en olla, aunque yo siempre he tenido un nivel bajo de producción, el Queval me permitió mantenerme, pero no más de ahí. Y me dice eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Pero más bien, ahí mismo le respondí, a mí me gustaría más una inversión de capital que una sociedad. que una sociedad. O sea, yo fui un tipo tan atrevido que estoy rechazando de plano un dinero que me va a llegar de un socio que yo no tengo nada. Lo cual ahora mi mentalidad evidentemente ha cambiado por varias razones que puedo enumerar luego. Y me dice eso, pues él se va en diciembre y es la primera vez en su vida que él vuelve tan rápido al país. Ya habíamos escrito y en febrero me dijo, voy al país. Yo busco un inventario de máquinas, todo, y me dijo, ¿cuánto necesitas? Yo le dije, tanto. Era en ese tiempo 1.650.000 pesos, que eran como 29.000 euros. Él es francés. Pues, bueno, ya lo había dicho. Pues él llega, resolvemos eso, yo tomo el cheque íntegro, un cheque de administración que compramos, íntegro, se lo entrego al que me vende los equipos y monté la primera imprenta gracias a que di una dirección en la zona colonial. Que yo lo llamaría diosidencia. Diosidencia. Y eso fue la zona colonial. O sea, ¿te instalaste Eso, por ahí mismo? Sí, me instalé por ahí mismo. ¿Cómo se llamaba la empresa en ese momento? Yagé. Yagé. Yagé Estudio Creativo. Estudio Creativo. Ahora tenemos varias marcas más. Ahora tenemos Emoji, Icon and Sign, y tenemos también un proyecto inmobiliario que está despegando que se llama Ape Realtors. Ah, ok. O sea, tú vendes propiedades. Propiedades. Pero sí. bien, o sea, no nos hemos quedado en los papeles y en las vallas. Hemos no. Y evidentemente evolucionado. tú conoces también la parte mía, que trabajo la parte de la asesoría en temas de relaciones públicas, manejo de conflicto
y fuerzas de ventas de algunas empresas, y en este caso cabe destacar la que tú conoces más fuerte de este lado. Mencionaste esa empresa ahorita. Si no es indiscreto, me gustaría hablar un poquito de ella y de esa relación y cómo comenzó eso. Digamos la palabra sui generis, una empresa sociable, responsable socialmente. Digamos el nombre, ¿verdad? Para que la gente vea de qué estamos hablando. El nombre de esa empresa es Gresefu Planes Funerarios. Y sus siglas quieren decir Gresefu Planes Funerarios. Okay. Yo, antes de darte detalles de este trabajo que he hecho en esta empresa hace 15 años. 15 años. 15 años. Wow. Como director de comunicaciones de esta empresa. Okay. Y gracias a los dueños que creyeron en mí cuando yo llegué como vendedor de impresos. Wow. Yo llegué a venderle unos impresos y recuerdo que cuando yo llegué, creo que su plantilla de empleados no tenía 80 empleados. Hoy día tiene una empleomanía de 420 colaboradores. Vamos a tomar ese pie, ya que tú eres parte de la empresa. Yo soy uno de los que dice que el que vende servicios funerarios vende hielo en Alaska. Porque, o sea, decirle a una gente que compre algo para cuando se muera es un reto fuerte. Y yo admiro a cada vendedor que puede lograr eso con cada cliente. Entonces, ¿cuál ha sido? Porque ya tú me hablaste de 15 años tú formando parte de la empresa, pero la empresa debe tener más de 15 años. Sí, la empresa ¿Cuánto tiene? Este año justamente que pasó, la empresa cumplió 20 años. 20 años. 20 años y el crecimiento que yo he visto con mis ojos a nivel nacional ha sido grande. Exponencial. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el secreto? Tú no me vas a decir secreto comercial, pero ¿cuál es el secreto? ¿Qué tiene que suceder para que una empresa que se sale de lo convencional pueda permanecer en el tiempo y crecer como ha sucedido con Gresefu? Porque conocemos las empresas de servicios funerarios tradicionales del país, pero esta empresa, que es relativamente nueva comparada con otras, ha tenido una penetración de mercado fuera de los parámetros. Cuéntanos un poquito, ¿qué ha hecho la empresa tan bien que ha logrado eso? Mira, la empresa ha tenido varios temas importantes. Ok. El primero de todos, confianza. Servicio. Porque si tú no tienes primero el servicio, ¿cómo creas la confianza? Claro. Un buen servicio y luego la confianza, que va con el acompañamiento de ese tipo de servicio, llámese plan funerario, llámese un reparto de pizzas o llámese como se llame. Ha sido el servicio, la entrega, la valía y ese deseo de servir más que de crecer que tuvieron los dueños, que son para mí unos visionarios 1A. O sea, tú creaste una empresa con 4 empleados en 2003 y en 20 años hoy tener la plantilla de colaboradores que tiene, pero más aún, todo lo que tú has permeado positivamente en la sociedad, claro, con todos estos afiliados y sus colaterales, es una cosa de digno ejemplo. O sea, tú le has quitado una carga al Estado de una presión social increíble. Sí, porque yo tengo entendido que con pocos recursos mensuales, con poco pago mensual, la gente tiene asegurado él y su familia. Sí, porque tú hablabas ahorita de hay que vender hielo en Alaska, pero resulta que es cierto, es verdad. Es difícil vender un servicio de planes funerarios a partir de no tener una fuerza de promoción de la concienciación de que te vas a ir de la tierra. Eso es cierto. Pero yo supongo que o sea, ha sido tanto el impacto de Gresefu, o Gresefu, no sé cómo se dice, Gresefu, que supongo que habrán salido otras empresas similares de colaboradores que entendieron el negocio estando dentro y se independizaron, ¿verdad que sí? Mira, yo no tengo historias de eso. Okay. Lo que yo sí te digo es que los vendedores que han estado del principio y supervisores han permanecido
una gran parte, y los que no se han ido del país o han tenido otros empleos. Han sido fieles empleados. Sí, tal vez fieles a su producción y a que se sienten seguros de una empresa que no escatima esfuerzos en pagar sus atributos, los que se han ganado, y sobre todo, en mantener una marca. Porque lo más difícil de todo esto es no ver que una marca envejece porque tú, cuando llegó a la maduración, no supiste reverdecerla. Que Muy es lo cierto, importante. muy cierto. Entonces, esto ha pasado siempre con Gresefo, que hay una constante renovación, no solo del producto que ofrecen o del servicio, sino de su fuerza laboral. Siempre, eso es importante. Siempre están capacitando, siempre están... Exactamente, y las nuevas cosas que hay, cómo abordar a la gente, cómo atender a la gente en un momento tan difícil. Exacto. Y parte de ese éxito también ha sido cómo cuando hay casos que tienen sus fisuras, los ejecutivos han sabido, fisuras en términos, yo digo, de la gente. Bueno, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué llamo yo una fisura para que se pueda entender? Exacto. Bueno, que la gente no pudo pagar un plan. Ok. Que la gente tiene una situación X que no pudo controlar. En casos muy esporádicos, porque la gente del plan de Gresefo es muy, muy responsable con sus pagos. Con sus pagos. Es una cosa increíble. No he dicho que en otros rubros no lo sean, ya eso no lo manejamos. Claro. Pero es gente que cree en la dignidad de hacer un pago para poder tener un plan funerario digno. No, y que como lo amerita. Probablemente mucha gente que está afiliado a Gresefo tiene cómo conseguir ese menudito mensual. Sin embargo, de haberlo tomado una situación de un fallecimiento de un familiar, sin ese plan, iba a ser difícil de manejar. Iba a ser difícil. Porque no es lo mismo tú decir, yo estoy pagando 1,000 pesos mensuales por poner un número que no sé cuánto es, Sí. que decir, debo buscar 200,000 pesos para encargarme de todo. Justamente es eso. Justamente, ¿qué viene a hacer, a provocar positivamente o a impactar, sería la palabra, positivamente en las gentes? Que a la hora de un evento funerario, a la hora de un deceso, de que un ser querido ya partió, ya murió, tú estás libre de cargas. Porque tú dices, murió Gresefo. Una llamada. 59, el número, una llamada, llamaste y tienes todo. Se encargan de todo. Y se encargan de todo. Desde buscarlo en el centro hospitalario o la clínica hasta preparar el cadáver y darle entonces exposición, ya sea en la casa o ya sea en la capilla funeraria. Ok. Realmente, señores, hemos escuchado una tremenda historia. Un hombre que viene de abajo de verdad y ha logrado grandes resultados comerciales. Sí, ojo, no ha sido fácil, no fue fácil. Y no va a seguir siendo fácil. Exactamente, porque estamos aquí. Sí. Alexis, dos cosas. Una, algo que tú quieras resaltar de la historia que no hayas dicho. Y dos, un consejo que pueda servir para que alguien que lo está pensando todavía se lance, así como tú lo hiciste desde muy temprana edad. Mira, quiero aquí tener un agradecimiento eterno, aunque ya doña Chucha no está con nosotros. Quiero agradecerle la formación. Quiero agradecerle todo lo que nos dio y todo lo que nosotros tomamos sin que ella se diera cuenta que lo hizo, pero que ahora lo aplicamos. Quiero a esa mujer que no fue una docente, pero sí una formadora, que no tuvo estudios prácticamente de ningún tipo, pero que era una mujer que tenía un léxico envidiable, que tenía ese poder para decirnos a nosotros, no hay comida, pero vamos a orar que va a aparecer. Wow. Esa mujer que nos pasaba a buscar a nosotros en una guagua Toyota Coaster de 26 pasajeros por el Colegio Don Bosco y que
al montarnos en la guagua nos decía, siéntense en la cocina, que es la parte de atrás de la guagua. Sí. Para ella conchar toda la Bolívar y Rómulo Betancourt, que es la misma avenida, para reunir el dinero que faltaba de la comida. Wow. Y eso lo hacía ella cobrando y nosotros en el asiento de atrás y el chofer se llamaba Fran. O sea, es la historia de las tantas interrogantes que teníamos y algunas que ella me contestó en su momento. Yo con una edad 16, 17, 18, 19 años. Y yo en una ocasión le pregunté, vieja, ¿por qué te decimos tía? Que era tía Nieves que le decíamos, y no mamá. Y a lo cual ella me respondió de una forma que me ha quedado toda la vida. Mira, Alex, como ella me decía, mira, Alex, yo no soy quien para ocupar el puesto de su mamá si algún día aparece. Por eso me dicen tía. O sea, wow. ¿Qué tú tienes en esto? El gran valor del desprendimiento, de no decir, ese hijo mío porque ese lo crié yo. De tú no cobrarle a ese ser humano el título de tu ser madre por los aportes que tú hiciste, sino que sus aportes son sin ninguna condición de pago alguno, porque muchas veces los pagos no son solo económicos. También los pagos son de esa esclavitud que establecemos los seres humanos para que siempre nos agradezcan cosas que hicimos, lo cual es uno de los mayores errores. Contribuir o hacer algo y esperar que te agradezcan de manera obligatoria y permanente, cuando entonces tú no hiciste ningún servicio, tú vendiste un servicio a futuro, porque estás esperando que siempre sonrían contigo o valoren lo que tú hiciste o aportaste. Wow. Eso. Muy cierto. Oye, eso merece un aplauso, de verdad. Que sí. Tremendo. Finalmente. ¿Tú me dices? No, eso mismo. Finalmente, ya tú en tu experiencia de vida como un hombre de negocios, un hombre de trabajo, de emprendimiento, un consejo que mueva de la silla o de la cama donde esté sentado o acostado quien está viendo este programa a emprender, a hacer lo que no se ha atrevido a hacer o a volver a hacerlo, a intentarlo porque lo intentó y fracasó. Siempre hay que intentarlo, con eso entro. Pero voy a decir aquí algunas cosas de las que yo he hecho y he creado para mí. Unas han dado resultados, otras no han dado resultados la primera vez, pero yo vuelvo a hacer lo que tú dices, Manuel, volver a reinventar y a ver cuál fue la tuerca que no apretó bien el tornillo. Le hacía falta una arandela, ahí apretó. Le hacía falta un aditivo. Mira, de las primeras cosas que tengo que decir, o la primera y para mí la más importante, atreverse. Atrévete con lo que sea, con lo que tengas. Si no hay una canoa, si no hay una yola para cruzar el río, puede hacerlo en una tabla, pero atrévete. Y hay 2 o 3 herramientas que yo he creado que hasta ahora me han dado resultado, y es, lo primero, tienes que contar lo que tú haces y no pensar como hay muchos textos encontrados o audios en las redes sociales, en un gurú que te dice, en un coaching que te orienta, y no pensar en que si tú dices lo tuyo o te van a copiar o será envidia, causa de envidia. O no se da porque lo dije mucho. O no se da porque lo dije mucho. Eso es lo que lo llaman en el campo una cábala. Yo soy de los que cree que la envidia se detiene ante ti. Que tú eres el que tiene el caparazón para detener la envidia. Esa escudería que se coloca un guardia romano antes de salir, que se colocaba antes de salir, es precisamente para primero vender ser impenetrable. No es que es impenetrable. Lo primero que tú tienes que hacer es la venta de tus fortalezas. Y ahí está la razón de atreverte, una de ellas. Segundo, y esa es la parte. Segundo,
o termino con esto, cuenten todo. Van a aparecer 20 que te van a decir que eres un loco. Pero puede aparecer con esa idea que tú das, X, que de la berenjena tú puedes hacer azúcar. Ponte una quimera. Pero va a aparecer un ángel económico, que él está movido por tu pasión, que él no lo puede ejecutar, pero sí tiene el dinero para que tu cerebro gane con su dinero y su dinero gane con tu cerebro. Wow. Eso, no termino. Y otra de las cosas, señores, quítense de la cabeza los gastos hormigas. Hay que diferenciar entre gastos hormiga y gastos estúpidos o no interesantes, para decirlo más suave. Gaste, vaya a un restaurante, tenga su mejor presentación, invierta en usted y convierta, en vez de gastos hormigas, beneficios hormigas. ¿Cómo se hace? Logre pequeños clientes para que cuando tenga el gran cliente pueda, con esos beneficios, producir lo grande para tener y crear gran capital. Porque tienes que verte bien en la ley de Pareto. Tienes que verte muy bien en eso. ¿Y cómo te ves? Creando las inversiones hormigas. Efectivamente. Convierte en positivo lo que son gastos hormigas en inversiones hormigas. A un capuchino que te tomes en un restaurante, que tú lo vas a comparar con el café que te venden a 20 pesos, el capuchino te costó 300, sácale. La mesa de al lado tiene una necesidad del servicio, el producto que tú vendes. Señores, Eso es así. no hay desperdicio. Por ahí anda. Aquí no hay desperdicio. El que no tomó de aquí, que lo vuelva a ver, porque algo puede sacar de aquí. Definitivamente que... Y saquemos lo siguiente. Convierte tu no en un on. No es fácil. Pero si tú tienes el no en tu cabeza y lo volteas, tiene un encendido. Ahí está. ¡Wow! Tremendas palabras, señores. De verdad que si te mantuviste hasta este momento de la entrevista, comparte, mándale a un amigo el link, haz algo, porque no te lo puedes quedar solo. Es demasiado manjar, es demasiado bueno este filete como para tú comértelo tú solito. Así que comparte este contenido con tus allegados y atrévete, que si él pudo, tú también puedes. Gracias por estar ahí.